si no me voy a olvidar, ya prometí que iba a grabar a las 2 minutos y comenzamos. 2 minutitos. Cuéntenme cómo les resultó el material de trabajo con respecto a la lectura, a grandes rasgos. Esta es una unidad simple igual. ¿Lo pudieron entender? ¿Tuvieron que buscar muchos conceptos? Cuéntenme. A mí me pareció, o sea, lo entendí, está muy bien explicado, es simple, así como lo dice usted. Igualmente me ayudé también con otros materiales de lectura para poder completar las preguntas. Perfecto, perfecto, bárbaro. Yo ya estoy haciendo el trabajo que hay que entregar la Del próxima módulo 1. semana. Del módulo 1, perfecto, muy bien, esa es la idea. Con respecto al diagnóstico, ¿encontraron cosas que realmente no vieron? ¿Algún punto que les haya llamado la atención porque no lo vieron en ninguna materia anterior? ¿O de todo tema? ¿Algo que se hayan marcado, que no lo vieron antes? Había preguntas generales. No, yo por lo menos yo vi todo lo que había preguntado. Perfecto. La idea era esa, ¿sí? No, por lo general eran todos temas que ya vimos, lo que pasa que había que hacer una refresca memoria porque había cosas menos que yo no me acordaba, pero las vi seguro. Me acordaba los nombres, todo, pero no me acordaba qué función cumplían. Y bueno, con una lectura ya lo podíamos comprender fácilmente. Muy bien. Yo les cuento algo con respecto a lo que ustedes vieron en grandes rasgos en el diagnóstico. Es todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Además de agregarles algunas otras cuestiones que voy emitiendo. Pero, primer año, ustedes lo que tienen, el objetivo que tiene el primer año de biología, ¿no? Siempre les hablo del área de biología, ¿no? Es que ustedes adquieran el vocabulario, ¿sí? El que sepan el nombre de las estructuras, a su vez saberlas identificar en un esquema, por ejemplo, ¿sí? En segundo año ya empiezan a indagar sobre las funciones, ¿sí? De cada una de esas estructuras que habían aprendido. Y este año, en tercero, que es la única biología celular y molecular que tienen, van a aprender organela por organela qué función y qué estructura tiene en sí esa organela. ¿Sí? Nosotros vamos a agarrar cada una de las organelas que ustedes ya fueron viendo y aprendiendo en los años anteriores, por ejemplo, núcleo, por ejemplo, mitocondria, por ejemplo, membrana plasmática. Vamos a ir viendo cada una de esas organelas y vamos a ir viendo su estructura adentro, ¿sí? De la organela, cómo es, y qué funciones tiene aparte. A veces las funciones son más generales y a veces las funciones son más específicas. Porque, por ejemplo, ustedes deben saber a esta altura que la mitocondria se encarga ¿de qué? ¿Qué función tiene a grandes rasgos? Es un generador de ¿Tiene, perdón? Mitocondria, ¿qué función tiene? Si yo les digo, a ver, mitocondria, ¿qué función cumple? ¿Qué me dicen? Es la que separa los nutrientes. ¿Mitocondria? La mitocondria es la que genera... Perdón, lo que genera la energía. ¿A través de qué proceso? Perfecto. A través de la síntesis. Exactamente. A través de la oxidación. Bueno, y ese proceso de oxidación y síntesis, ¿cómo se llama en realidad en mitocondria? Un nombre específico ese proceso. Síntesis de proteínas. Respiración celular. ¿Sí? La respiración. Vamos a ver que la respiración celular tiene un montón de pasos, ¿sí? Fíjense que ustedes hasta ahora tienen la idea en la cabeza de que la organela mitocondria se encarga de la producción de energía, y es correcto. Ahora, también podrían haber aprendido que ese proceso se llama respiración celular, pero hasta ahora no tienen idea de cómo ocurre. En tercer año vamos a indagar de esos conceptos, ¿sí? Y vamos a ver cómo ocurre en sí la respiración celular. Además de conocer la estructura, o la ultraestructura, porque vamos a ir para adentro en la mitocondria para ver cómo es. ¿Sí? Porque siempre va a haber una relación entre la estructura y la función. Entonces es importante conocer la estructura para relacionarlo con la función que tiene. ¿Sí? Y así con cada una de las organelas. Ahora, voy a hacer 2 o 3 preguntitas a grandes rasgos, el que pueda me contesta. Tratemos de organizarnos con los microfonitos, si quieren levanten la mano, si pueden, con las reacciones, y si no, nos ordenamos. Por ejemplo, en una pregunta del diagnóstico, ustedes encontraron diferencias entre animal y vegetal.
vegetal, que era algo que habíamos adelantado en el Zoom anterior. ¿Cuáles son las tres organelas que son exclusivamente vegetales? ¿Quién me puede decir una? A ver, Analia. El Cloroplastos. Una. Pared celular. Pared celular, perfecto. Y me faltaría una que no es que... No, La vacuola gigante. La vacuola gigante, exactamente. Ojo, porque la vacuola puede aparecer en la estructura animal, pero el tamaño va a ser El tamaño diferente. que tiene. Perfecto. Sí. ¿Por qué? Porque en células vegetales tenemos al agua como principal agente estructural, ¿sí? Va a tener gran reserva de agua. Entonces, esa vacuola, que es el reservorio de agua, tiene que ser de un tamaño excepcional, ¿sí? Entonces, bárbaro, esas tres que ustedes. Simbiótica vamos a dedicarnos hoy. Cuéntenme un poquito de síntesis proteica, que quiero saber qué anduvieron por esas ideas antes de leer los diagnósticos. Ustedes tenían un punto de síntesis proteica en el diagnóstico que decía, por ejemplo, ¿cuáles son los procesos que ocurren en el núcleo? Aunque no sepan los nombres, ¿qué me podrían decir de esos procesos? ¿Cuáles serían? ¿Qué tiene que pasar en el núcleo para iniciar la síntesis proteica? La separación del ADN. Perfecto. Entonces, Preparar para producir qué cosa? ¿Para qué se está preparando? un ARN. El ARN. Todavía no, el núcleo no existe el ARN todavía. En realidad va a ser una copia, sí. A ver, va a Una copia. ser ARN, ¿sí? Pero lo importante es saber que en realidad está haciendo una copia, ¿sí? Esperen que voy a admitir a personas que están llegando todavía. ¿Sí? ¿El mensajero no es el ARN mensajero? Claro, es el que va a salir. Hay una pregunta muy importante, que a veces suele venir con un error conceptual, que dice, ¿por qué el ADN no sale del núcleo? ¿Sí? Estaba dentro del diagnóstico. ¿Qué pudieron armar en función de esta pregunta? Porque en el núcleo está lo más importante. Es un sistema como de defensa, de proteger la vida de la célula. Bueno, porque tiene un gran tamaño, puede ser, porque es muy grande. Laura me está hablando, ¿no? Sí. Muy bien, Laura, esa es la respuesta correcta, ¿sí? El ADN es una macromolécula, si lo veo en forma química, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tiene un tamaño estructural o un peso molecular, ¿sí? Demasiado grande para atravesar los poros nucleares, ¿sí? Ustedes saben que el núcleo tiene pequeños orificios, ¿sí? O agujeritos, que son los poros nucleares. Entonces, tamaño o peso molecular no les va a pedir el pasaje a través de los poros. Entonces tiene que generar una copia de menor tamaño, que ¿quién es? ¿Quién vendría a ser? ¿Mensajero? El ARN mensajero. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. Un castre tercer año. A mí me gusta porque son muchas cosas que ya saben con nuevos conocimientos que van adquiriendo. ¿Sí? Eso quédenselo en la cabeza presente, ¿sí? Porque a veces suele decirse esto que decía Romina hoy, ¿no? Que es por una cuestión de defensa, para que no haya mutaciones, pero en realidad esa no es la causa, ¿sí? La causa es el tamaño molecular y el impedimento del tamaño del poro nuclear, ¿sí? Bueno, una más y nos vamos al primer apunte. Supónganse esta última que tenían acá. ¿Cómo se llama el tipo de azúcar que tiene el ADN? ¿Tenían un puntito para completar? Ribosoma. No. No. ADN. ¿Cómo se llama? Recuerden que sigue las siglas del ADN, ¿sí? Vamos a poner cosas en claro. Ribosa puede ser. Las ribosas. Ribosa. Perfecto. Desoxirribosa. Perfecto, pero para el ADN, desoxirribosa, ¿sí? Las dos, tanto ADN como ADN, las dos son un tipo de azúcar que se llama pentosa, ¿sí? ¿Por qué pentosa? Porque tienen una estructura que es un pentosano, ¿no? ¿Sí? Esa casita, ¿sí? Y que se va a diferenciar en cada una de las moléculas según sea ADN, donde vamos a encontrar desoxirribosa, ARN, donde vamos a encontrar ribosa.
Recuerden que las siglas que tiene cada uno, ¿qué azúcar tiene? Por eso ADN, esa D es de desoxirribosa, y ARN, esa R es de ribosa. ¿Estamos? Siempre tenemos que generar conexiones con lo que ya sabemos, ¿sí? Como para poder aprenderlo más fácil. Vamos a ir al módulo que tienen que entregar, recuerden, el 21. El que no pueda porque le pasó algo lo va a entregar cuando pueda, pero sepan que el cronograma está diseñado para que no se les superponga nada. Si ustedes se van atrasando, obviamente después se les va a ir superponiendo. También tengan en cuenta que si nosotros volviéramos en agosto, ¿sí? Ya tendrían un informe de primer cuatrimestre, para lo cual deberían estar todos los trabajitos entregados hasta esa fecha para tener el cuatrimestre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque al día que a mí me piden el primer cuatrimestre, yo cierro con lo que hay entregado, ¿sí? No puedo seguir esperando porque lo tengo que enviar. Vamos a charlar un poquito de este módulo de evolución celular, que hasta ahora lo que ustedes me estaban contando es que fue de fácil lectura, que no había determinados términos nuevos. Recomiendo que cuando hay un término que en realidad no les cerró o no lo entendieron del todo, complementen la lectura con otro texto. Ustedes tengan o el que ustedes puedan acceder. Hay gente que todavía se está uniendo. Acá. Y entonces, de esa forma lo van a entender bien, ¿sí? Cuando algo no les queda bien, o algún término que no entiendan y necesiten buscar en el diccionario, háganlo, ¿sí? Porque lo van a comprender con mayor facilidad. Punto 1 del trabajo, esperen que voy a agarrar la guía, les hablaba de qué es un progenote, ¿sí? Fíjense que son términos que hablan siempre de la historia, ¿sí? En este caso de la evolución celular. ¿Qué me pudieron encontrar? Un concepto que me puedan decir en 2 palabritas, ¿qué es un progenote? Y el progenote sería el antecesor de todas las células. Bien, y en especial habla de cuántos linajes de células, de ancestro celular, de cuántos linajes. En el texto habla específicamente de una cantidad determinada de linajes. ¿Qué son los linajes? De 3. ¿De cuántos? De 3, muy bien, Jimena. De 3. 3 linajes, muy bien. Entonces sería el ancestro común o una entidad hipotética, ¿sí? Recuerden que todo esto es hipotético porque no había medios para poder comprobarlo. Entonces todo esto se hipotetizó. Entonces, una entidad biológica hipotética que dio origen a estos 3 linajes celulares, ¿sí? Después dice, ¿en qué ámbitos sociales se observa el beneficio de los avances de las técnicas de análisis de ácidos nucleicos? Hoy en la actualidad, ¿en qué podemos decir que se avanzó sobre estas técnicas y que se usa actualmente? Desde el descubrimiento de la cadena de ADN. Y los avances en ADN, porque si hablábamos 50 años atrás, quizás no es lo mismo que en la actualidad, ¿sí? En la actualidad, ¿en qué se puede usar las técnicas de manejo de ADN, por ejemplo? Yo creo, por ejemplo, en medicina forense, Por ejemplo. Para poder descubrir, digamos, hallazgos que haya de huellas y demás. Bueno, ¿y solamente tendrán que estar muertos los usuarios? Los vivos, para que vamos a usar en vivos. La insulina también dicen que Sí, a raíz de... Sí, la nombra como insulina porque ustedes piensan, claro, que la ingeniería genética, ¿sí?, introdujo la insulina en distintos medios, incluso en vegetales, ¿sí? Y se quiere también que la produzcan ciertos animales, como para que sea más parecida a la humana, ¿sí? Entonces, en ese índole también avanzó la ingeniería genética. La vacuna contra la hepatitis también. Sí, investigación para desarrollarla fue que hicieron la vacuna contra la hepatitis. Sí. Y si yo quisiera hablar sobre algo... Los alimentos transgénicos, los alimentos también, ¿no? También, sí. Si yo... Clonación la animales. Clonación, ¿puede ser? ¿Cómo, Laura, perdón? La clonación. Bien, sí. ¿Cuál fue el primer organismo viviente clonado? Dolly. Dolly. ¿Qué errores tenían los clones?
La edad. La edad, claro. No se podía calcular, ¿sí? Lo que iba a durar, porque en realidad se creía que ya nacían viejos, ¿sí? Claro. La edad del organismo clonado, ¿sí? Entonces todavía hay cuestiones que podamos ver más adelante cuando veamos núcleo, que hay que acomodar. Bueno, una cosa que en la actualidad podríamos llevar al aula, si ustedes están ejerciendo, y si no, si este año empiezan con las prácticas, que seguramente tengan una parte virtual, es la virología, ¿sí? Ustedes saben que lo que se quiere conocer es el genoma de este bendito virus, para poder comprender cómo funciona y cuál sería la vacuna específica. Entonces, obviamente, en el sector virología, que nosotros tenemos una unidad de virología al final del año, ¿sí? Avanzó mucho las técnicas que se utilizaron, ¿sí? Pero sepan que todas estas cosas que se estuvieron nombrando, las que estuvimos nombrando, tienen que ver con la ingeniería genética y lo que tiene que ver con ADN y ARN, y después vamos a ver en núcleo todo cómo se encaja. Punto 3. Y este punto tiene mucho de filosofía, porque dice, ¿por qué se dice que se critica al modelo de linajes celulares por su carácter reduccionista? Entonces, yo digo filosófico porque tenemos que comprender primero qué es el término reduccionista. Reduccionista se utiliza cuando estoy hablando solo de una parte, ¿sí? En forma parcial de algo. ¿Qué encontraron? ¿Quién me puede decir qué encontró? ¿O qué les parece? Nada, es como que arma un árbol, ¿no? Va construyendo, pero como sin raíces, ¿no? O sea, como que no está completo. Claro, porque ¿Puede ser? acuérdense que esto es todo hipotético, ¿sí? Demostrado, nada. Todo lo que tiene que ver con lo empírico, que es lo demostrable, nada, ¿sí? Todo es una hipótesis. Incluso los organismos quedan agrupados en linajes, pero como que le falta la raíz, ¿no? O sea, todo hipotético, o sea, como que todavía hay cosas que todavía faltan resolver. Sí, el carácter reduccionista se lo va a dar porque solamente en ese árbol que ustedes ven que grafica, solamente compara un marcador evolutivo, una molécula, ¿sí? Entonces, se lo ataca al modelo porque dice que para que sea realmente bueno, ¿sí? Tendría que haber comparado todas las estructuras moleculares, no una sola molécula del marcador evolutivo, ¿sí? Por eso se lo dice que es parcial, como que le falta como para demostrar todo lo demás, ¿sí? Pero siempre tienen que comprender que se está hablando de modelos, ¿sí? Modelos porque son, siempre que encuentran la palabra modelo es porque es hipotético, porque, por ejemplo, el modelo atómico, ¿sí? Modelo atómico, nadie vio un átomo en su vida, fue un modelo que se fue generando a partir de los conocimientos que estaban dando. En esto pasa lo mismo. Punto 4, dice, ¿por qué se dice que no es posible la identificación del fenotipo más antiguo? ¿Qué leyeron a grandes rasgos? ¿Por qué pasó esto? Hay una palabrita en el texto que explica todo esto. ¿Qué pudieron identificar? A ver. No lo hice eso. Yo tampoco. No. Bueno, anótenselo chiquitito como para después buscarlo bien, pero fíjense que en el gráfico van a encontrar que en una parte dice que todo este modelo es atemporal, ¿sí? Es un modelo que no se construyó en un contexto en el cual podemos decir esto es más antiguo, esto es más nuevo, ¿sí? Sino que es atemporal, que no está dependiendo del tiempo. Entonces, ¿cómo determinar si algo es más antiguo o más nuevo si el modelo que me lo trata de explicar es atemporal? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Perfecto. Después búsquenlo porque hay una frase en el texto específica que habla de esto, de la atemporalidad, que no puedo comparar cosas más viejas ni nuevas porque en realidad no está dependiendo del tiempo el modelo. Después dice que diferencien el concepto de progenote, que ya lo habíamos tratado de identificar, con el de senancestro, ¿sí? Que son por ahí dos términos nuevos que recién pueden llegar a estar en contacto con ellos. ¿Qué identificaron como senancestro? Dos cuestiones me interesaría que nombremos con respecto a senancestro.
Si me voy para atrás en los linajes, háganse en la cabeza este dibujo de las ramas de los linajes, ¿no? Si me voy para atrás en los linajes, va a ser el último ancestro común de los 3 linajes, ¿sí? ¿Tenía un sistema de transpiración y traducción? Sí. En realidad, moderno, la complejidad del senoancestro se puede comparar a un procariote moderno, ¿sí? Más o menos tienen la misma complejidad, si los quisiera equiparar con algún organismo actual. Los ribosomas con proteínas. Sí, eso lo vamos a analizar después cuando les habla de los tamaños ribosómicos. Pero sepan de que el senancestro es el último ancestro común de los 3 linajes, ¿sí? Y que la complejidad, esto que mencionaba Romina, es similar, si lo quiero comparar con un organismo actual, esperen que estoy admitiendo gente, es similar a un procarionte, ¿sí? El que estamos actualmente, que conocemos actualmente. Punto 6. Habla de endosimbiosis, que ya la vimos, ¿sí? Que dijimos que, a grandes rasgos, lo vamos a explicar porque ya lo explicamos en el Zoom anterior, que dijimos que decir endosimbiosis es un sinónimo de decir ¿qué? ¿Recuerden? Una relación mutua, pero donde los dos se benefician. Esa relación mutua tiene que ver con algo específicamente, y que explicamos de la palabra endo, ¿sí? Del prefijo endo de su nombre. Bien, incorporación, ¿sí? Ese sería el sinónimo, ¿sí? Ojo cuando decimos solamente una relación mutua, porque una relación mutua puede ser parasitismo, mutualismo, ¿sí? Ojo, en esta relación mutua es la incorporación del otro organismo, ¿sí? Por eso hablamos de endosimbiosis como mecanismo de incorporación. Bueno, después dice que, en alguna parte del texto dice, que mencionemos puntos a favor de la teoría endosimbiote, o endosimbiótica, y en contra, ¿sí? ¿Quién me puede decir una que estaba a favor? A ver. O sea, que me permitía comprobar de que esto había sido así. Recuerden que, hagamos memoria, perdón, Analia. Hagamos un segundito. Recuerden que estamos hablando de una teoría que postula que los organismos eucariotes surgen a partir de la incorporación de organismos procariotes, ¿sí? Que pasaron a ser el núcleo de la célula eucariota. ¿Sí? Más o menos a grandes rasgos, esto es lo que postula, ¿no? El tamaño de las mitocondrias, que es similar al tamaño de las bacterias, sí. ¿Ese puede ser una prueba a favor? Sí, 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 esa es la principal prueba a favor. ¿Otra? ¿El cloroplasto puede ser en la célula vegetal? Sí. ¿Y qué característica tiene que nos permite afirmar de que es una prueba a favor? Es un proceso endosimbiótico porque no vivió separado de la célula antes de ser incorporado a esta célula, sí, pero en forma independiente. Acordate que queremos explicar por qué podría llegar a ser, ¿sí? O cómo puedo explicar, a través de esta teoría, que el organismo procariote pasó a ser el núcleo de la célula eucariote. ¿Sí? No nos vamos a poner a explicar. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen ADN. ¿De qué tipo? ¿Bicatenario? No son bicatenarios en mitocondrias y cloroplastos. En mitocondrias no. ¿Cómo es el ADN en cloroplastos y mitocondrias? Algo charlamos, es un pasado. Circular. Circular, unicatenario. Circular, sí. Cerrado, ¿sí? Es lineal, lo pueden encontrar como lineal, o unicatenario lo mismo, ¿sí? Y cerrado, ¿sí? Esa es la característica. Esa es una prueba a favor también. Otra que hayan encontrado. Tienen doble membrana. Perfecto. Esa es una prueba importantísima. La presencia de una doble membrana, como tiene la membrana plasmática. Se cree que cuando pasó a través de la membrana plasmática, eso es lo que postula esta teoría, ¿no? Que cuando pasa a través de la membrana plasmática, se rodea de ella, ¿sí? Y eso le da la característica de la doble membrana, ¿sí? Sino de dónde salió la doble membrana, si ninguna otra organela de las que tenemos dentro de la célula tiene esa doble membrana, ¿sí? Entonces,
Ulis lo que postula es esto, ¿sí? Dice que cuando pasó la organela, ¿sí?, a través de la membrana del eucariote, se quedó adherida a toda la estructura de bicapa de la membrana plasmática, y quedó incorporada en la célula con esta doble membrana. Vamos a hablar un poquito sobre las pruebas en contra. ¿Quién me puede nombrar una? Pueden hablar los que no hablaron todavía, ¿eh? Hay una que es bien genética, una prueba. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen... no pueden vivir fuera de la célula. Perfecto, esa es una, ¿sí?, que ni mitocondrias ni cloroplastos pueden vivir solitas afuera de la célula, ¿sí? En realidad son pocas las organelas que pueden hacerlo, después vamos a ir viendo cada una, pero ni mitocondrias ni cloroplastos podrían vivir fuera, sin estar vivas fuera de la célula. Y después hay una parte, que ustedes la pueden buscar en el texto si no la vieron aún, que habla de la presencia de intrones en mitocondrias y cloroplastos, ¿sí? Y esa presencia de intrones lo que está dando lugar es a la existencia de ADN de tipo eucariota, ¿sí? Sí. Eucariotas no se divide esto en intrones y exones, que después lo vamos a ver con la parte, en realidad lo van a ver bien cuando cursan genética, el año que viene, ¿sí? Pero después vamos a ver cuando veamos núcleo algo sobre esto, ¿sí? Pero sepan que cuando tenemos material genético que lo podemos dividir en intrones y exones, ¿sí?, estamos hablando de ADN eucariótico, ¿sí? Entonces la presencia de este tipo de ADN en las mitocondrias y en los cloroplastos está hablando de una cierta relación, ¿sí? Vamos a otra parte que me pregunta sobre las diferencias en la división celular de mitocondrias y cloroplastos y de eucariotes, ¿sí? ¿Cómo se dividen las mitocondrias y los cloroplastos? ¿Qué tipo de división celular ¿Puede ser por fisión binaria? Exactamente, ¿sí? Si ustedes hacen un poco de memoria con lo que vieron hasta ahora, la fisión binaria, obviamente que tiene muchos procesos anteriores a lo que les voy a contar, ¿no? Que después lo vamos a ver bien, pero la fisión binaria termina con un tabicamiento central, ¿sí? Es decir, si yo tengo esto, por ejemplo, la fisión binaria se produce en muchos procesos, por pasos, bla, 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 que después lo vamos a repasar, pero termina en un tabicamiento central, ¿sí?, en el cual nacen dos células hijas idénticas, ¿sí?, a la célula madre, ¿sí? Y ese es el proceso por el cual se reproducen tanto mitocondrias como cloroplastos. Ahora, las células eucariotas, ¿cómo se reproducen? ¿Por qué tipo de división celular? Mitosis y Por meiosis. Muy bien, se reproduce Meiosis. mitosis, ¿sí? Obviamente previo a la mitosis están los otros procesos. Pero el proceso final de división celular es la mitosis, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la primera diferencia con respecto a la división celular, ¿sí? Mitocondrias y cloroplastos, fisión binaria, eucariotes por mitosis, ¿sí? Hay una diferencia. Después me pregunta esto que ustedes nombraron hace un ratito, que era tamaño ribosómico, ¿sí? O sea, me pregunta las diferencias en cuanto a tamaños ribosómicos. Primero, ¿a qué nos va a servir esta pregunta? Primero, para saber que existen ribosomas de distintos tamaños, ¿sí? Y no pensar de que todos tienen el mismo tamaño en todo tipo celular, ¿sí? Y esto es una evidencia, ¿sí?, que decía que mitocondrias y cloroplastos, ¿qué tamaño tienen los ribosomas? Lo marcaron. Igual, similar a las bacterias. Claro, de 70 S, los tamaños ribosomales se miden en S, una S solita. Mientras que los eucariotes tienen un tamaño de 80 S, ¿sí? Entonces ahí sería como una incongruencia con la teoría, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tratar de identificar, ¿sí? Cuáles son lo que está a favor de la teoría y cuáles son los hechos que están en contra. Por último, se habla de la teoría celular, ¿sí?, que ustedes ya la habrán visto mucho en los años anteriores, y es muy importante con respecto a un eje central de la biología, ¿sí? ¿Quién me puede contar un postulado de lo que dice, o de lo que se acuerda que dice la teoría celular? Laura.
que puede ser que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Sí, que todas las células se originan a partir de células madres, ¿sí? No es un proceso de división celular, fíjense que no estamos haciendo mención al proceso por el cual se originan, pero que toda célula no aparece de la nada, ¿sí? Como habrán leído en alguna teoría por acá, en alguna materia, sino que se origina a partir de una célula preexistente, ¿sí? Ese es un de los postulados. Otro que me puedan nombrar, Eric, Candela, Rita, Analia, Gisela, Soledad. Un postulado de la teoría celular, que ya la recontra vienen viendo desde el primer año. ¿No? Va a considerar el postulado, uno de los postulados, que es la unidad estructural, ¿sí? De todos los seres vivos. Y así como unidad estructural, que obviamente se refiere a que le da estructura, va a ser la unidad fisiológica. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo leo el término fisiológico, ¿a qué se hace referencia en biología? Vuelvo a repetir. ¿A qué se hace referencia cuando yo leo la palabra fisiológico en biología? A la función que realiza. Perfecto, ¿sí? Siempre que hable de fisiológico, voy a estar asociando la función. Cuando hable de anatómico, voy a estar asociando a la estructura, ¿sí? Cuando yo les digo, a ver, explíqueme la parte anatómica de una célula. Y bueno, ustedes deberían dibujarla, marcar sus partes, ¿sí? Cuando yo les digo, a ver, explíquenme la fisiología de la mitocondria, y les estaría preguntando sobre su función específica, ¿sí? Entonces, todos estos procesos que nosotros vamos a ir viendo de cada organela son anatómicos fisiológicos, es decir, vamos a conocer las estructuras y también vamos a conocer las funciones que tienen cada uno. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bien. Otro de los postulados, ¿nadie se le ocurre otro? Miren que tiene un montón de postulados. La información hereditaria. Bien, puede ser la información genética, muy bien, la información genética. Tiene una unidad que es unidad genética, que está en qué parte de una célula generalmente. Si fuera una célula eucariota, ¿dónde está la información genética? En el El núcleo. El núcleo, a la molécula del ADN, ¿sí? Y si fuera una célula procariota, ¿dónde estaría la información genética? Dispersa en el citoplasma. Perfecto. ¿Sí? Estaría dispersa en el citoplasma, ¿sí? Pero tanto células procariotas como células eucariotas tienen una información genética que va a estar en algún lado de esa célula, ¿sí? Dependiendo de si es una célula eucariota o procariota, ¿sí? También hay que tener en cuenta que una célula solita va a cumplir todas las funciones que va a cumplir un organismo, ¿sí? Se va a reproducir, va a alimentarse, va a eliminar desechos, es decir, todas las funciones que yo podría enumerar que va a cumplir un organismo, las va a cumplir esa célula solita, ¿sí? Por eso Sí, también... las reacciones químicas, ¿no? Claro, De un organismo. claro. Ponele, nosotros podemos decir que la célula cumple con la digestión. Bueno, la célula va a cumplir la digestión de alguna forma. Nosotros la vamos a cumplir de otra, ¿sí? No son equivalentes los procesos, pero sí se van a cumplir, tanto en un organismo como en el otro, ¿sí? Así que, como cumple todas estas funciones, también se puede decir que es un sistema interno, ¿sí? Que interfiere materiales con el ambiente. A ver, al ambiente no me refiero a que esté la célula solita en el aire, me refiero a su entorno, ¿sí? Que generalmente las células están asociadas a otras células, formando ¿qué? ¿Qué forman cuando asociamos células? Formamos Tejido. Muy bien, ese es su primer tema de anatomía humana. ya van a ir bien. Forman un tejido, ¿sí? Todas las células que se parecen y que entre todas realizan una función conjunta, ¿sí? Van a estar formando un tejido. ¿Qué tejidos conocen? tejido conjuntivo, Sí. tejido muscular, Perfecto. tejido óseo. Y si yo quisiera clasificar a las células de acuerdo a su forma, ¿qué tipo de células conocen que sean diferentes entre sí? Por ejemplo, si yo les daría un ejemplo, les podría dar el ejemplo de una célula nerviosa, ¿no? Que ¿cómo se llama la célula nerviosa? Neuronas.
neurona, ¿sí? La neurona tiene una estructura específica muy diferente a otro tipo de célula. Otro ejemplo que ustedes me puedan dar de una célula que tenga una forma específica, es que yo la vea y diga, ah, sí, esta es una célula de este tipo. Los glóbulos rojos. Perfecto. La célula, la que forma los huesos. Los osteocitos. Los osteocitos. Una célula de la piel, por ejemplo, si yo la miro al microscopio, tiene una estructura basal, que es la parte que está en contacto, ¿sí?, con la matriz, que es La diferente. cutánea es. Las células de la piel, sí, todas las que tengan que ver con la piel. Y otra podría ser ojo, por ejemplo, porque podemos considerar que el óvulo es una célula, ¿sí? Y si vamos a la parte vegetal, las células vegetales tienen una estructura específica que ustedes la pueden identificar en cualquier parte. Si yo les pongo ahora una fotito de una célula de la piel, supónganse, y una célula vegetal, ustedes me podrían identificar bien cuál es la célula vegetal. ¿Cómo es la forma de la célula vegetal? ¿No? ¿No se acuerdan? No son circulares, tienen forma hexagonales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tienen que haber visto alguna vez la célula del microscopio, ¿sí? Y tienen esa forma, ¿sí?, bien aguditas, donde se hacen como hexagonales, ¿sí? Después lo vamos a repasar. Bueno, ¿alguna pregunta específica de todo este módulo que trabajamos hoy, porque ya se está por cortar? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Les recuerdo que este trabajo se entrega el 21, lo tengo anotado, por eso estoy mirando, el 21, ¿sí? Y que traten de ir cumpliendo con las entregas, así no se les superponen los trabajos de las distintas materias. Nosotros nos volveríamos a ver después de que trabajen con Humana, creo que es por el 15 más o menos de junio, ¿sí? Así que este sería el trabajo para este primer mes de trabajo, ¿sí? Les dejo un beso. Sí, Analía, antes que se corte, cualquier cosa me mandas un mensajito si no llegamos. Sí, una cosa nada más. El punto que dice que tenemos que hacer un cuadro sinóptico con las cosas a favor y en contra de la endosimbiosis. Yo lo estoy haciendo en computadora, pero me resulta difícil hacerlo en la compu, el cuadro sinóptico. ¿Ese punto lo puedo hacer a mano? Voy a adjuntar una foto que se vea nítida. No hay ningún problema. Hacelo a mano. Eso. Pones la foto. Profe,